Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y parientes. Hoy, en el último día del año 2020, me he propuesto dirigir algunas palabras a ustedes. Esto no será una predicación, pero va a resultar como tal. Entiendo entregarles un modesto discernimiento de lo que yo estoy viendo, lo que fue el año 2020 y lo que será posiblemente el año 2021. Entonces a esta reflexión o discernimiento lo he titulado Juicio y Disciplina. Hermanos, parientes, amigos, decirles que el año 2020, como todos lo sabemos, obviamente, ha sido marcado por el coronavirus y la imposición de la cuarentena para limitar los efectos contagiosos de dicho virus. Una pandemia global acompañada de una crisis financiera importante, de inestabilidad política, como no solo lo ha demostrado Chile, sino también las mismas elecciones de Estados Unidos. Imposición de la agenda de la ideología de género por parte de la ONU. Creciente persecución de las iglesias cristianas que son bíblicas. Y esto es lo más importante, implantado en el corazón de multitud de personas la inseguridad en el futuro y el miedo a la muerte. Tal vez como nunca, digamos a nivel más global, se percibe la muerte como algo casi inminente o inmediato. Y hay una sensación de impotencia absoluta para afrontarla. Esto ha producido depresiones en el estado de ánimo de muchísimas personas, aumento de consumo de alcohol y drogas, aumento de la delincuencia y la violencia en la sociedad, aumento en algunos casos, de suicidios. Y la pregunta que surge y que muchos se han hecho, ¿y Dios qué hace? ¿Dónde está Dios? Y otros pretenden dar una respuesta y dicen, es el final de los tiempos. Hermanos, amigos y parientes, yo no tengo las respuestas. Las respuestas están en el Dios vivo y único y todopoderoso. Y podemos discernir en su palabra, y discernir significa distinguir. Distinguir aquello que es correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, lo falso de lo verdadero. Y eso lo podemos discernir a través de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Y discernir los propósitos de Dios y de su Hijo Jesucristo. Nosotros como iglesia, meses atrás, digamos, abril, mayo me parece, con el hermano Ricardo, realizamos una serie de predicaciones centradas en la soberanía y en la aceidad de Dios. Es decir, siguiendo la historia de la Biblia, mostrando cómo Dios no depende de la creación. Dios no depende de los sentimientos y pensamientos y acciones de los hombres, sino que Dios depende de su voluntad, de sus sentimientos, de sus planes eternos. Hermanos, la creación toda, incluyendo la criatura humana, dependen de la palabra de Dios y de su Hijo amado, el Señor Jesús. Colosenses 1, 15 y 16. Se los voy a leer yo, lo tengo acá a mano. Y dice,
el apóstol Pablo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando del Señor Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Este es el punto. Todas las cosas incluye lo malo entonces. Y lo malo está en el mundo porque de alguna manera es la voluntad de Dios para sus propósitos. Entonces, lo que está sucediendo es por voluntad soberana de Dios y de su Hijo amado. Muchos dirán, Dios quiere esto, destrucción, muerte. Bueno, vamos a ilustrarnos, por decirlo de alguna manera, con Habacuc. Vamos a Habacuc. Habacuc. Vamos a ver algunos versículos de Habacuc. Vamos a ver primero Habacuc del 1 al 4. Y dice así, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia? Están delante de mí, y pleito y contienda se levanta, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí hay una queja muy seria del profeta. ¿Por qué permites que vea iniquidad, sea pecado, destrucción, violencia, pleitos, contienda? Dice, la ley es debilitada. ¿Qué significa? La ley no es tomada en cuenta. Los juicios favorecen a los malvados y se tuerce la justicia. El profeta está sorprendido porque a pesar de la abierta violación de la ley, Dios parece indiferente y lejano. ¿O no? Dios, ¿qué estás haciendo? Yo veo esto, tu pueblo, haz algo. ¿Cuántas veces nosotros los cristianos, Señor, mira este pecado del mundo, manda juicio, el arrebatamiento? Y andamos pidiendo ese tipo de cosas. Entonces, años atrás, y yo me acuerdo ya cuando recién se discutía públicamente legalizar los derechos de los sodomitas, entre paréntesis, homosexuales, muchos dijeron que Dios detendría esta maldad y haría juicio sobre los que aprobaran dicha ley. La ley se aprobó. La unión civil es legalizada y le da derechos a los homosexuales, incluso derecho a adoptar niños. Y se quiere obligar en las escuelas y jardines infantiles a homosexualizar a los niños. Bueno, como no cayeron rayos sobre la moneda, el edificio de gobierno, ni rayos sobre el Parlamento en Valparaíso, entonces dijeron, no entendieron nada. Entonces se cambió 180 grados y digo, se puso el énfasis en ¿qué? En la tribulación. Estamos en la tribulación, la venida del Señor en juicio. Pero hermano, esto no es más que deseos, que así sea. Porque la gente no asume que esto lo decidió Dios. Que el curso del mundo tomara este
esta dirección. Entonces mucha gente dice, no, el final de los tiempos. Seguimos con Habacuc. Ante la queja del profeta, Dios le da una respuesta. Que como muchos de nosotros a veces no nos gustan las respuestas de Dios. Les leo del versículo 5 al versículo 11. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios lo sabe, somos incrédulos. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Fíjese, hermano. Note, ¿qué dice Dios al profeta? Yo voy a levantar una nación que es cruel, sádica, terrible, que no tiene compasión, que depende de sí misma, es incrédula, feroz como lobo nocturno y águila que devora. Entonces es una nación terrible. Esa era Babilonia. Y esa nación invadirá Judá y Jerusalén como juicio de Dios. Uno diría, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué? Recordemos, Dios es soberano. Dios no tiene que dar explicaciones, porque si no, no sería Dios. No tiene sentido. Si tiene que darle Dios cuenta al hombre y decirle, ¿te gusta? ¿Tú lo apruebas? No, entonces ya no es Dios. Pero resulta, hermano, que esto no es la primera vez que Dios usa a los malos para disciplinar a su pueblo, como lo podemos ver en el libro de Jueces. Si usted lee el libro del Jueces, ¿qué hacían los israelitas? Adoraban a los dioses de los pueblos de alrededor, terminaban sometidos a esos pueblos, se lamentaban, Dios levantaba un líder, había liberación y adoraban a Dios mientras el líder vivía y después volvían a caer. O como Dios usó a Siria para hacer juicio del reino del norte de Israel por su idolatría y maldad. Y fueron cautivos en Asiria. Y Dios usó a las legiones romanas de un imperio idólatra para castigar a Jerusalén y al templo en el año 70 por rechazar a su Mesías, como lo profetizó el Señor Jesús. Veamos qué dice Mateo, por favor. Mateo 24, del 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Qué le dijeron? Mira, qué grande edificio, mira qué belleza. ¿Te fijas, Señor? ¿Y qué dijo Jesús? Respondiendo él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y hermanos, eso fue lo que ocurrió el año 70. Las legiones romanas quemaron y
voltearon piedra sobre piedra para sacar el oro que había en las murallas del templo de Jerusalén. Y no quedó piedra sobre piedra. Así que Dios usa pueblos malos, para disciplinar a su pueblo, para castigar a su pueblo. Puede sorprendernos, pero recuerde, siempre tenga en mente, Dios es soberano. Entonces, esta situación no es más que la expresión de la soberanía de Dios, de la santidad de Dios y de los propósitos y tiempos de Dios. Ahora, si esto lo aplicamos hoy día, porque el mismo Dios que hizo todo eso, es el mismo Dios que existe todavía, no ha cambiado. Y es el mismo Dios que hoy día está llevando esta situación del mundo y de la iglesia a juicio. Tenemos que ver lo que está sucediendo con los ojos de la soberanía de Dios. Dios ha preparado un grupo de banqueros poderosos, ateos y otros ocultistas, cuyo Dios es el poder, la riqueza, el dominio y el dominio de las multitudes. Se podría describir parientes de los babilonios de aquel tiempo, como se describen en Habacuc, que aprovechando el COVID-19 ha impuesto formas de control de masa como nunca ha conocido el mundo. Una cuarentena planetaria, un control del tiempo de cada ser humano, control del trabajo, control de la vida social, control de la vida política, control de la vida religiosa. Este es el inicio de un control global para implementar una agenda económica de destrucción de las economías nacionales por medio de incrementar las deudas con los grandes bancos. Porque dice Proverbio, ¿qué dice Proverbio? El que debe es esclavo del deudor. Y esa es una forma de esclavitud. Endeudar a los ciudadanos, ofrecerles crédito y los tienen ahí meses y años pagando una cifra que primero era así y después es así. Esa esclavitud se quiere implementar a nivel global. Y eso es lo primero. Destrucción de los estados nacionales con la inmigración libre, la inmigración como un derecho humano. Destruir las fronteras. Destrucción de las culturas nacionales por medio de la multiculturalidad. A esta situación me ha venido en mente, por ejemplo, las invasiones de los bárbaros a, los territorios del Imperio Romano, que al final se mezclaron y produjo lo que posteriormente se desarrolló como cultura europea. Pero ya los bárbaros se romanizaron y los romanos se barbarizaron. Produjo otra cosa. Hoy día esto se está programando a través de inmigraciones masivas en diversas partes del mundo. Destruir la cultura nacional. Destrucción de la familia por medio de la homosexualidad, la transexualidad. Destrucción de la identidad femenina y de la identidad masculina por medio del feminacismo. Destrucción del derecho a la vida por medio del aborto libre y la eutanasia libre. Y destrucción de la capacidad de decidir, de discernir por medio de la liberalización o el derecho a drogarse. Y destrucción del cristianismo por medio de leyes que penalicen la crítica y oposición a la agenda destructiva mencionada. Porque déjeme decirle que los únicos, a nivel global estoy hablando,
que están oponiéndose a estas perversiones son los cristianos bíblicos y pocos católicos, ya que el Papa, monarca del Vaticano, es uno de los activistas internacionales de la agenda perversa junto a la mayoría de los cardenales y obispos de la jerarquía católica romana. Volvamos a Habacuc. Habacuc está sorprendido y dice: ¿tú vas a hacer eso, Señor? Volvamos a Habacuc. Habacuc, siempre en el capítulo 1, versículo 13. Y elegí este versículo porque es la crítica. Es la crítica y el desazón del profeta. Dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué besas a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Es una crítica muy cerrada, está muy sentido el profeta. Y si tú eres tan santo que no ves el mal y no ves las ofensas, entonces ¿por qué ves a los que desprecian a ustedes y callas cuando el impío destruye al justo? Y no activas y pones, ¿y por qué? Y no actúas y pones a un pueblo malo que no te honra como juez de tu propio pueblo. Recordemos una vez más que Dios es soberano, y esto hay que mirarlo con los ojos de la soberanía de Dios. Es Dios que soberanamente decide el cómo, el cuándo y el por qué. Y aunque estemos sorprendidos, asustados y diciendo cosas sin sentido, Dios está obrando para juicio del mundo, mostrando que un pequeño virus microscópico puede destruir todas nuestras seguridades en las cuales basamos nuestras vidas. El trabajo, el dinero, en cosas, en tener cosas, nuevo plasma, nuevo vehículo, familias, adicciones, amigos, hábitos pecaminosos, etcétera. Que son cosas que nos dan seguridad, porque son las cosas que yo hago, son las cosas que me satisfacen, las cosas que, etcétera, con los cuales me defiendo, etcétera, etcétera. La fragilidad de nuestra vida y el engaño de los políticos y de los gobernantes que no saben qué hacer, y lo que hacen produce más perjuicio y muy poco de bueno. Todo esto es porque el mundo y toda la raza humana son débiles, inseguras y sin esperanza porque no quieren acudir a Jesucristo. No quieren creer en Cristo y rechazan el Evangelio de Dios. Entonces Dios le está diciendo: miren, no quieren volverse a Cristo, no quieren creer el Evangelio, no me quieren creer a mí, entonces sigan en su agenda autodestructiva, la cual es una forma de juicio de Dios. Romanos 1:28. Recordemos, alguien que... Romanos 1:28, brevemente. Romanos 1:28, que dice: y como ellos, el mundo, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mente reprobada. ¿Qué significa mente reprobada? Es una mente condenada.
La mente condenada que dice que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Eso hoy día es muy popular. La homosexualidad, amor. El aborto es libertad. ¿Mm? Entonces, a lo malo dicen bueno. Y a lo bueno, heterosexualidad, no provida, no, eso es malo. Entonces, el mundo ha entrado en una espiral de una mente reprobada. Y Dios los ha dejado en esa mente reprobada. Es una forma de condena. Y eso es juicio. Agreguen la pandemia, entonces, bueno, hay un juicio en curso. Hay que aclarar algo, sí, que si alguien dice que esta es la tribulación, debe considerar todos los aspectos de la profecía, y no solo los que calzan en algo con el tiempo que estamos viviendo. Hay varios términos. Yo quiero dar una breve pasada por la historia. ¿Cuáles son los términos, las palabras que se usan? Tribulación, juicio final, venida del Señor, último tiempo. Esas son las palabras que comúnmente se usan. Pero esto no es nuevo, hermano. Esto se proclamó y se predicó ante la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. Los cristianos dijeron, es acabo de mundo, es la tribulación. Lo mismo se dijo cuando estaba por cumplirse el año 1000. Se habló del 666, del anticristo, de la tribulación, etc. Muy popular. Lo mismo se dijo cuando los turcos invadieron la Europa oriental y amenazaron a la Europa occidental. Siglo XV. Los turcos islámicos eran el anticristo. Lo mismo se declaró y se proclamó cuando estalló la peste bubónica en el siglo XIV. Es el final de los tiempos, es el juicio de Dios. Y todo el mundo arrancando para todos lados. También se proclamó lo mismo cuando estalló la Revolución Francesa, que fue sangrienta. Se declaró la tribulación al final de los tiempos, etc. Y aquí estamos. Siglo XVIII eso. Y lo mismo se dijo cuando estalló la Primera Guerra Mundial y después estalló la pandemia de el virus de, ¿cómo se llama? La gripe española, que mató 57 millones de personas, cuando había una población de 2.000 millones de personas. Es el tiempo del fin, la tribulación, Cristo viene. Y lo mismo se dijo también después de la Segunda Guerra Mundial, que fue más devastadora que la primera. Y lo mismo se dijo cuando cayó el muro de Berlín. En 1989, por ahí. Y cuando Estados Unidos poco después invadió Irak. Es el fin de los tiempos. Otros dijeron el fin de la historia. Y lo mismo se dijo cuando llegó el año 2000. En el 1900 andaban todos asustados que alguien se va a equivocar, va a apretar un botón nuclear, que van a aparecer los extraterrestres, que va a venir un terremoto cósmico, etc. Es el fin de los tiempos y que Cristo va a aparecer por ahí. Y lo mismo se dice hoy, ante la pandemia de hoy, ante el coronavirus y la crisis espiritual, moral, emocional que existe hoy día. Entonces la propia historia nos muestra la inconsistencia del entendimiento de los hombres para entender las cosas y proclamar fuera de la palabra de Dios, sino que usan la palabra de Dios para dar legitimidad a sus propias opiniones. Lo
que es claro es que el mundo está viviendo un juicio que viene de la soberanía de Dios, revelando que el hombre del mundo altamente tecnológico sigue siendo una criatura débil, frágil, insegura, llena de valores falsos y destructivos, por no creer en Cristo Jesús. Ahora viene la otra pregunta, ¿y la iglesia? En este juicio de Dios al mundo, la iglesia ha tenido, yo la he sintetizado en tres palabras: dificultades, tropiezos y limitaciones. Y todo ello por la voluntad de Dios. Pero todas estas dificultades, tropiezos, lamentaciones, son la disciplina de Dios a la iglesia de Cristo en este tiempo. La disciplina de Dios es parte del discipulado, del crecimiento espiritual, en la purificación de los cristianos. Hebreos 10, 12, por favor. Hebreos 12, 10, perdón. Hablando de la disciplina, dice cómo disciplinan los padres a los niños. Y dice Dios, y aquellos, los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, o sea, durante la niñez, como a ellos les parecía, pero en este caso Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Para qué es la disciplina del Señor? Para participar de su santidad. Él a los que los ama, los disciplina. La iglesia desde hace muchos años lleva debilitando su palabra, es decir, como dijo en Habacuc, debilitando tu ley, es decir, no tomándola en cuenta. La iglesia ha debilitado el evangelio, no tomándolo en cuenta. Y la apostasía y las herejías han entrado a la iglesia como nuevas revelaciones o nuevas interpretaciones, llegando muchas iglesias a participar de la agenda perversa de la ONU banqueros, proclamando que la inmundicia sexual, el aborto y todo aquello es el amor de Dios. Tiene una mente tan reprobada que esa inmundicia la llaman amor de Dios. Mira lo que dice Jeremías. Jeremías 5. Jeremías 5, 30, 31. El profeta amonesta a Israel y dice, concluye: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Podemos parafrasear que la iglesia asuma la agenda del mal es para Dios espantoso y feo. Y que sus pastores y predicadores lo prediquen, y al pueblo así lo quiere, así le gusta. ¿Qué van a hacer cuando llegue el juicio final? Es más espantoso y feo. Hermanos, si hay algo que nosotros debemos ver la historia de la iglesia, por último, el siglo XX, es una constante y paulatina tolerancia a las herejías y a las prácticas pecaminosas.
El liberalismo no ha sido solo doctrinal, ha sido también en lo moral. Y eso ha ido descomponiendo, pudriendo, por decir, la Iglesia. Tanto para darle así un vistazo superficial de algunas noticias que recogimos. Por ejemplo, hay que recordar para el estallido ¿cuánto se llama? La revolución de la ONU, en octubre del año pasado, se quemaron 60 iglesias. Una parte en Temuco y la otra parte en las otras provincias de Chile. De esto no se informó. Iglesias, digo, entre católica y evangélica. Y estas son de noviembre-diciembre. El pastor Bill Graham, que no tiene nada que ver con Billy Graham, irlandés, misionero en España, en la provincia de Almería, fue censurado en sus videos en los cuales critica la ideología de género que la Comunidad Europea está imponiendo como obligatoria a todos los países de Europa. ¿Para qué? Para que tengan derecho a los créditos para aminorar las consecuencias de la pandemia. Si usted no tiene ley de aborto, si usted no tiene ley de eutanasia, si usted no tiene ley de matrimonio homosexual, si usted no tiene ley de adopción, usted no tiene derecho a préstamo. Hay dos países que se han opuesto a esto, y es Polonia y Hungría. Además, el pastor Billy Graham ha sido amenazado por una pastora de llevarlo a los tribunales por criticar el pastorado femenino y criticar la homosexualidad. Esta es una iglesia de España. Otra noticia. El pastor luterano de Bremen, Alemania, Olaf Lassen, fue multado por un tribunal por 8.000 euros, poco más de 7 millones de pesos, por predicar en su iglesia que la homosexualidad es pecado. Los dirigentes regionales de la iglesia luterana lo suspendieron al pastor y pidieron perdón a la comunidad sodomita. Esos son los tiempos. YouTuber censuró una predicación del pastor Paul Washer, en la cual explicaba que todos éramos pecadores. El 9 de diciembre, Google, YouTuber, Facebook, Instagram comunicaron que censurarán todo video, noticia, comentario que hable de que hubo fraude en las elecciones norteamericanas presidenciales y que no reconozca a Biden el presidente elegido. Muchos youtubers fueron sancionados, cortados, desmonetizados, entre ellos el teólogo y historiador evangélico español que vive en Estados Unidos, César Vidal. Otra, más de 300 líderes religiosos, evangélicos, católicos, anglicanos y judíos, firmaron un documento en Londres pidiendo a los gobiernos que sancionen a aquellos que discriminan a los homosexuales, criticándolos y oponiéndose a ellos y a la ley del Estado. Y en las últimas noticias, digamos, de Navidad, 400 cristianos fueron asesinados en Nigeria por los, según el Papa, hermanos musulmanes. 18 casas fueron quemadas. En Pakistán, 2 pastores, uno de ellos fue asesinado por bautizar y el otro fue amenazado de muerte. Y esta es la situación de muchos pastores en India, en Pakistán, en Corea, en China, Vietnam, en Laos, Camboya. ¿Hay alguien que está reclamando los derechos de expresión de culto en las Naciones Unidas y ha levantado una polvadera de protesta? Nada.
silencio. El silencio otorga. Y en Chile ya está casi lista las leyes de la ideología de género, partiendo de la autonomía progresiva de la infancia y de los independencia progresiva de la infancia, independencia de los padres, que lleva a estatizar a los hijos y darle una enseñanza para sodomizarlos y en el futuro entregarlo a los pedófilos, porque eso es libertad y amor. Durante estos meses en que se han aprobado estas leyes perversas, se prohibió explícitamente la entrada al Parlamento a la hermana Marcela Aranda como la representante del Observatorio Legislativo Cristiano. Ella se expresa e interpela a los diputados y senadores en la entrada. Ellos decidieron no dejarle entrar, porque presenta oposición, demuestra el engaño, muestra la falsedad de los métodos para imponer la agenda. Pero en cambio, plena libertad a los lobbies sodomitas, aborteros y agitadores de la eutanasia libre. Primera de Pedro, quiero llevarlos a Primera de Pedro, veamos qué dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, 1:7. Acá lo tengo. Déjenme leerlo. Primera de Pedro 1:7, que dice lo siguiente. Pedro escribe a una iglesia perseguida, a hermanos cristianos que están siendo perseguidos. Y en uno de sus versículos escribe lo siguiente: sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, hablando de la fe, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuál es el tema de la prueba? Crecer en santidad, crecer en fe. Ese es el gran atributo que Dios nos quiere dar. ¿A través de qué? Del sufrimiento, de la prueba, de la persecución, para fortalecer la fe en Cristo y no en nosotros mismos. Porque hay muy buenas iglesias que son bíblicas, pero dependen de sus medios. Fortalecer la dependencia en su santa palabra y no en el gobierno ni en el dinero. Fortalecerse en la santidad de Dios por Cristo Jesús y no tolerar el pecado en sí mismo ni en la iglesia. Fortalecerse en el amor de Dios por Cristo y no en el amor a Dios al mundo, ni en el amor a sí mismo. Hermanos, toda la iglesia será probada. Toda. Y todo cristiano será probado. ¿Para qué? Para crecer en el Señor. Y el que no crece será eliminado de la iglesia por su decisión de no arrepentirse de sus pecados. Entendamos de una vez por todas, hermanos, que el Señor no va a aprobar el pecado en el cristiano, ni le va a dar su bendición, ni mucho menos en la iglesia. Y Dios llama al pecado y lo condena. Y todo lo que condena es pecado porque es aquello que ofende su santa persona. Lo que Dios ha condenado como pecado, los cristianos y la iglesia deben hacer lo mismo, condenar lo que Dios ha condenado y no decir, no, ahora es bueno, es santo y es amor. Eso ha hecho mucha iglesia, espiritualmente podrido.
Y Dios, por amor a su Hijo y a los que tienen su Espíritu Santo en ellos, los purificará y santificará la iglesia con dolor, con sufrimiento, con padecimiento. Y hermano, y ellos, les leo un versículo, hablando de los discípulos en el tiempo en Jerusalén, dice, y si ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Se usaba en ese tiempo el nombre con mayúscula y se pronunciaba con reverencia porque hablaba de Cristo. Así que, hermanos, no esperen que todo vuelva a la normalidad anterior, sino que debemos asumir la nueva normalidad que se nos ha impuesto por la voluntad soberana de Dios, y nuestro deber espiritual es fortalecernos en el Señor y en el poder de su gloria. Eso está en Efesios 6:10. Fortalezcámonos en obediencia a su palabra, estudiándola y obedeciéndola, hermano. Fortaleciéndonos en el amor a Cristo, obedeciendo en su palabra. Fortalezcámonos dependiendo de su palabra y no de nuestros deseos. Fortalezcámonos en servir al Señor y predicar el Evangelio. Crezcamos en desear vivir para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es un proceso. Ese es un proceso que debemos comenzar ¿cuándo? Ya deberíamos hacerlo, desde que nos convertimos. Es un proceso de toda la vida. Hoy es urgente. Dios nos está presionando. Avancen. ¿Para estar qué cosa? Firmes en Cristo, hermano. Si usted no crece, no va a estar firme en Cristo. Dios no nos dice, tómate el gobierno, presenta candidatos, toma la municipalidad. No, fírmese en Cristo. Y crecer en la firmeza de Cristo. Y no caer de esa firmeza. Confiando en que Dios nos dará el valor, la sabiduría y el discernimiento para dar gloria a su nombre, que es sobre todo nombre. Déjenme leer para terminar Lucas 12, ¿sí? Lucas 12:32. Mira lo que dice el Señor. Dice, para animarnos, tome esta palabra. Yo la tomé y dije, gracias Señor por esta bendición. ¿Qué nos dice? Decide por tu propia destino. No, si esas son burras satánicas. Escuche la palabra del Señor. ¿Qué dice? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Amén. No importa lo que podamos padecer. Si es para la gloria de Dios, eso crecerá en abundancia, en santidad. ¿Para qué? Obtendremos más recompensa. Y la gloria que damos hoy al Señor en nuestra vida, y que sea por vida o por muerte, abundará en almas para su redil, almas salvas para su redil. Hermanos, que este año 2021 sea el año de la fortaleza, de estar firmes en Cristo. Porque quiero decirle que los tiempos peligrosos ya están aquí.
ya están aquí. Y comienza una batalla que solo Dios nos dará la victoria. Lo que nos corresponde a nosotros es estar firmes en Cristo, para su gloria. Así que, hermanos, hermanas, amigos, parientes, les deseo lo mejor para el año 2021. Pero sobre todo, póngase firme en Cristo. Estar firme en Cristo significa estar firme en su palabra. Así que les deseo lo mejor para el 2021 y que las batallas puedan ser fortalecidos y crecidos en el amor a Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Felicidades, que Dios los bendiga mucho. Nos vemos el próximo año.